y además es miembro de la Junta Directiva de ACITEC Capítulo Antioquia y es representante suplente de los egresados ante el Consejo de Facultad. Esta charla esperamos que sea de mucho aprendizaje para ustedes. Creo que es un tema de total interés y totalmente oportuno para el día a día de todas las personas que trabajan en cosméticos. Entonces, sin más, darle de nuevo las gracias a todos, especialmente a la facultad por este espacio, a Lili por ofrecernos tanto conocimiento que tiene. Muchas gracias, Lili. Adelante. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. Me dicen si la están viendo. Ya Sí, me señora. dicen. ¿Sí la están viendo? Sí, señora. Listo. Sí, sí. Bueno, perfecto. Buenas noches a todos. Pues yo creo que la idea de este conversatorio es más que todo como una conversación. Es viendo, tenemos varios grupos de WhatsApp en el que tenemos varias interacciones, ¿sí? Y más que enseñarles es como conversar porque realmente todo está en la regulación, todo está en la norma y todo está en un criterio técnico que todos conocemos. Puede ser que en ocasiones en el día a día se nos va confundiendo los ítems o se nos van confundiendo los términos y vamos como cayendo en el populismo de lo que otros dicen, lo que otros cuentan, lo que vimos en otra etiqueta, ¿sí? Y de un momento a otro vamos dando como correcto todo lo que vemos en el mercado y no es así. Todos tenemos una formación, todos tenemos un criterio y finalmente no se nos debería olvidar en ningún momento que todos somos científicos, ¿sí? Y que la idea es que hagamos nuestro trabajo bien hecho, a criterio, y que no nos escudemos, porque yo en ocasiones siento que es una excusa cuando decimos que es que hay productos que son mal hechos en China y cómo entran acá. Una cosa es que nos demos cuenta que hay productos mal hechos en China, pues obviamente uno no los va a comprar. Y la idea es que nosotros siempre mejoremos en lugar de estar bajando pues nuestro estándar. O sea, no porque otros hagan cosas malas, nosotros las vamos a hacer. Nosotros pues siempre deberíamos estar trabajando en ir subiendo el estándar día a día. Entonces, digamos que a raíz de todas las consultas que en ocasiones tengo con demás colegas, apoyos que yo brindo, conversaciones, ¿sí? Y pues finalmente yo creo que no es sorpresa para todos que yo me mantengo como conversando directamente con el INVIMA, haciendo derechos de peticiones, consultando. Porque créanme que el INVIMA es una entidad que responde, ¿sí? En los tiempos, pues obviamente que ellos tienen, pero ellos responden, son diligentes y yo quisiera que de pronto fuéramos un poquito empáticos en el sentido de que entendamos que al otro lado, detrás de la pantalla, hay un funcionario que es una persona como nosotros y que en ocasiones nosotros deberíamos facilitarle el trabajo a ellos. Nosotros estamos en la industria, nosotros hacemos nuestros productos, nosotros los conocemos, nosotros formulamos y nosotros estamos dedicados, yo creo que a la formulación de un producto cosmético uno se le puede dedicar 2 meses. Entonces yo de ese producto conozco todo, pero el funcionario que está al otro lado no conoce, él no conoce mi producto, él no es formulador. Hay muchos que ni siquiera son químicos farmacéuticos, yo creo que casi que no hay, ¿sí? Entonces mi invitación es como hagamos el trabajo fácil, porque es que al final la responsabilidad está en nosotros como directores técnicos. Entonces lo primero que yo les quiero mostrar es que entendamos que la moneda tiene dos caras grandes. Una es la cara del INVIMA, que es la que nosotros siempre vemos y que nosotros consideramos que lo que nos diga el INVIMA es sagrado, por así decirlo, o es la última palabra, pero no es así. Una mitad de la moneda es del INVIMA y la otra mitad es de la Superintendencia de Industria y Comercio. El INVIMA está, digamos que tiene la responsabilidad en todo lo que son temas sanitarios, ¿sí? En los otros temas que no son considerados sanitarios y que no van a poner en riesgo la salud de los consumidores, el INVIMA no va a intervenir. Ahí quien va a intervenir es la Superintendencia de Industria y Comercio, porque aquí ya nos vamos a ir al estatuto del consumidor, ¿sí? Y yo quiero que todos estemos como muy seguros y lo tengamos en nuestra mente. Una etiqueta
en el producto es un contrato con ese consumidor que está pagando por el producto. Y yo cuando compro, estoy comprando un producto que me prometió algo. Lo mínimo que tiene que hacer ese producto es cumplirme por lo que yo pagué. Entonces recordemos, una etiqueta es un contrato. Es un contrato de un consumidor que hizo conmigo. Y ese consumidor tiene dos entidades que lo cuidan y lo protegen. Se llama el INVIMA y la Superintendencia de Industria y Comercio. El INVIMA nos va a trabajar todo el tema que es sanitario, de seguridad y de salud, y la superintendencia de por lo que pagó la persona. ¿Sí? En ese orden de ideas, yo quisiera contarles un poquito que en los temas de la vida real, cuando llegamos a una demanda, ¿sí?, por un consumidor, créame que el INVIMA es muy querido con nosotros cuando nos hace la revisión y nos hace un llamado que corrijamos, porque realmente nos está diciendo, corrija esta novedad que no cumple, ¿sí? Nosotros pagamos nuestros 500,000 pesos, 600,000 pesos, hacemos la modificación y continúa la vida. Cuando a mí me llama la Superintendencia de Industria y Comercio por un consumidor que me demandó, la superintendencia a mí no me va a decir corrija, me entra a hacer una investigación, a buscar todos mis documentos que yo tengo que tener con los soportes y el rigor científico que corresponde, ¿sí? Y me va a poner una multa. La multa que la SIC me va a poner a mí corresponde a las unidades vendidas y a lo que yo me beneficié. Entonces, un ejemplo, yo puedo obtener, qué sé yo soy Coca-Cola, vendí la crema de manos de Coca-Cola y vendí 1,000,000 de unidades. La SIC me va a cobrar a mí ese 1,000,000 de unidades que yo vendí. Entonces, muchas veces en el afán de querer sacar un producto, ¿sí?, no nos fijamos en estos temas. Entonces, no nos fijamos si efectivamente el envase, yo le estoy colocando 500 ml, si caben los 500 ml, ¿sí? Esa parte sí me la monitorea más la Superintendencia de Industria y Comercio y el INVIMA no. Porque el producto tenga mucho o poquito de más, o sea, tenga menos de lo que debería llevar, no afecta la salud, entonces el INVIMA a mí no me va a sancionar. Me hará de pronto un llamadito a que corrija, a que haga una acción correctiva, mejore mis procesos y que esto no vuelva a suceder. Cambio la superintendencia, sí, me va a decir, usted le robó al consumidor. ¿Sí? Entonces yo quiero que entendamos estas dos caras de la moneda. Me esperan un momentico que se me entró uno de los gatos. Ven. Bueno, qué bien. Continuemos, ¿sí? Les voy a mostrar así como por encimita una regulación de la Superintendencia de Industria y Comercio que yo quiero que nosotros tengamos muy presente en nuestras empresas, nuestros laboratorios, porque ella me habla de la metrología. Ella es muy específica de la metrología. La Superintendencia de Industria y Comercio le deja todo lo sanitario al INVIMA, lo sanitario, pero el tema de metrología, de inspecciones, de etiquetas, de palabras que puedan generar confusión, es de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y cada una de estas cosas pueden ser llamados para nosotros. Y esto no se genera porque haya un abogado que me demande, los hay. Pero esto se dispara con una queja de un consumidor. Un consumidor va, pone la queja directamente a la Industria y Comercio a través del canal de PQR y nosotros vamos a hacer llamados. Entonces, los primeros que tengamos presente, muy presente el tema del contenido neto, ¿sí? El etiquetado puede ir, el contenido neto puede ir en la etiqueta, puede ir adherido con un sticker, pero no se puede caer, no se puede borrar. Lo mismo que pasa con un lote, no se debe borrar. No puede tener información ambigua. ¿Qué quiere decir ambigua? Contenido aproximado de, no, ¿sí? Debe tener el contenido neto y yo debo de garantizar con mis equipos, ¿sí?, mis sistemas y mis procesos que estoy entregando lo que es. Entonces ahí es donde cobra mucha relevancia el tema de la metrología. Incluso esta resolución, la 32209 del 2022, entra en revisión en el año 2025, porque es cada 5 años. Y esta me habla muy claramente de la metrología, me habla de los contenidos, ¿cómo es que es? Unas mermas que yo puedo tolerar, pero siempre y cuando yo tenga el proceso
organizado. No quiere decir que si son 500 ml y esta norma me permite una desviación de 2 gramos, pues yo voy a entregar 498 gramos. No funciona así, ¿sí? Significa que es una desviación que puede llegar a presentar la máquina, puede llegar a presentar la balanza, pero que yo tuve que haberla estudiado para evitarla. Esa es una de ellas que es delicada y pienso yo que hay que revisar con mucho juicio esta resolución y que normalmente no la miramos porque todos nos estamos fijando siempre en el INVIMA. Y esto va en la etiqueta y es parte de ese contrato que hacemos con el consumidor. Lo otro es el tema del empaque engañoso, ¿sí? No sé si ustedes lo conocen como espacio de vacío funcional o espacio de vacío no funcional, que es cuando compramos una crema, por así decirlo, antienvejecimiento, que todos decimos, ve, son 5 gramos de crema y 40 de envase. Y entonces muchas veces decimos que la etiqueta lo dice claramente que son 5 gramos y el que el consumidor está comprando y está comprando 5 gramos. Tampoco funciona así. Yo puedo tener un vacío funcional porque el proceso me lo exige. Ejemplo, no sé quiénes tengan, por ejemplo, máquinas neumáticas automáticas que cuando procesan meten la boquilla dentro del envase y vuelve sale. Eso significa que, por ejemplo, esa boquilla requiere un espacio para que entre, ¿sí? Y vuelva a salir. Ese espacio muchas veces puede ser un 20%, eso está definido por las máquinas y yo lo debo tener. Que la máquina, el envase requiere una cámara de aire de ¿qué? Digamos, de 20 ml para proteger el producto, para que tenga una cámara de oxígeno, debe de estar, ¿sí? Ahí sí se puede, no hay ningún problema. Pero si yo tengo un envase que tiene 500 ml y yo le estoy echando 400 ml y no existe una función, un motivo técnico, yo lo que debo hacer es ponerle una identificación que diga que el espacio que lleva es no funcional, porque recordemos que yo debo ser muy exacto con lo que le estoy entregando al consumidor. Y yo creo que esto es algo que muchas veces se nos olvida en el proceso. Vamos a continuar. Bueno, entonces continuamos. ¿Cuál es el alcance de un cosmético? Entonces decimos, en la decisión 833 se define el alcance de un producto cosmético. Y el producto cosmético me habla de las partes superficiales, epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos, ¿sí? Dientes y mucosas bucales. No más, eso es. Con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificarlos, mejorar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado y corregir los olores. Muchas veces, no sé si ustedes han visto, hay proclamas que dicen penetra las capas profundas de la piel. Con lo que les acabo de contar, y vamos a mirar esta imagen. Yo cómo puedo penetrar las capas profundas de la piel cuando el cosmético solo me permite ir a la epidermis, no me está dejando ir a ninguna otra capa. O sea, yo solo puedo trabajar en la epidermis, sobre sus células, ¿sí? Sobre los melanocitos. Yo no puedo trabajar ni en músculos, ni en nervios, ni en huesos, ¿sí? Entonces vamos a decir, ay, es que antes lo permitían. Antes no era que lo permitían. Antes eran más flexibles y no hacían revisión tan exhaustiva de la información. No significa que estaba permitido. En ningún momento estaba permitido porque siempre ha sido el alcance del cosmético. ¿Sí? Entonces aquí ya venimos y le preguntamos, la definición del alcance es una consulta que se le hizo directamente al INVIMA. Vea, defíname usted qué es para usted, qué es epidermis, la parte más externa y superficial de las tres capas de la piel, epidermis, dermis, hipodermis, que se encuentra y la cual se encuentra vascularizada. No hay presencia de vasos sanguíneos, yo no puedo ir nada a la sangre. Y está compuesta por varias capas epiteliales escamosas y estratificadas, ya. Sistema piloso y capilar, porque aquí muchas veces tenemos las dudas. ¿Por qué si el sistema piloso va hasta dentro de la hipodermis, yo no puedo ir por esta piel? Porque yo voy a actuar dentro del folículo piloso, acá adentro nomás. No voy a salir de ahí. Si yo salgo de ahí, yo ya perdí mi alcance y yo ya estoy fuera de mi campo de acción. Entonces yo ya no puedo proclamar, yo ya no lo puedo trabajar, yo ya no soy un cosmético. Yo ya me salí de mi campo de acción y ahí cualquier cosa que yo diga no sirve. Así tenga estudio. ¿Listo? Entonces, a mayor detalle,
Aquí está mi epidermis, que es lo que yo puedo trabajar. Yo puedo trabajar en todas estas células. Entonces es la parte donde yo les digo que hay que tener ese rigor científico. Cuando a mí un proveedor me entrega un fundamento, un estudio, ¿sí? Un estudio técnico que realizó, un mecanismo de acción, y yo como responsable técnico estoy en la obligación de leer ese estudio que me entregaron e identificar que efectivamente estoy en el campo de acción de la piel que me corresponde. Si yo ya veo que en ese estudio yo ya estoy trabajando que nervios, que grasa, ¿sí? Tejido adiposo, yo ya no soy un cosmético, ¿sí? Entonces, volvemos. El INVIMA deja esa responsabilidad sobre el responsable técnico, porque el responsable técnico somos nosotros, que estamos capacitados, nos actualizamos, somos científicos y entendemos del tema, ¿sí? Entonces, nuestra responsabilidad garantizar que el producto que formulamos, que producimos, va a cumplir esta normativa y el alcance, ¿sí? Bueno. ¿Cómo puedo demostrarlo yo entonces? Bueno, desde el año 2018 existe una guía elaborada por el INVIMA y por la CIC. Este documento con el cambio de la 833 sigue estando válido, todavía se toma como válido la guía. ¿Sí? La guía incluso está publicada en una de las páginas del INVIMA, ahí está la ruta, igual yo al final les puedo compartir, o en estos días yo dejé un linkcito en el chat, si quieren me lo diligencian y yo después les comparto las memorias y les puedo compartir los documentos, estos documentos que dice radicado entrante, son consultas ante el INVIMA, también se las puedo compartir para que las tengan ustedes en sus bases, para cuando tengan que conversar, cuando tengan que justificar o cuando tengan que generar una discusión con el INVIMA. Entonces, yo lo puedo demostrar por bibliografía de carácter científico. ¿Qué es bibliografía de carácter científico? La bibliografía de carácter científico no son links de Google, ¿sí? Pues uno debería decir que, hombre, ¿quién va a pensar que no un link de Google? He conocido documentos, respuestas, soportes que están hechos sobre el link de Google, de blog de personas que no tienen nada que ver con el sector, que no saben absolutamente nada. Entonces, lo primero, hombre, la bibliografía científica que yo seleccione, hombre, que sea científica, que venga de fuentes que podamos creer, que tenga soportes, que nos hayamos tomado el trabajo de leerlo, ¿sí? Muchas veces no se lee ese trabajo y volvemos a lo mismo. Nosotros somos quienes tenemos ese rigor científico de entender si lo que me están diciendo es verdad o mentira, ¿sí? Todos hemos hecho un trabajo, todos hicimos alguna vez una tesis, todos alguna vez en la universidad tuvimos que hacer un trabajo que significa leer bibliografía. Entonces, con bibliografía se puede soportar estos tipos de artículos científicos o también, con artículos bibliográficos. No solo la bibliografía que me entregue el proveedor, soportes que me entregue un proveedor, yo puedo buscar artículos bibliográficos que puedan soportar esas proclamas. ¿Sí? ¿Existe un mínimo o un máximo? No existe un mínimo o un máximo, pero nosotros tenemos el criterio para definir que la información que estoy entregando tiene solidez. Ya cada uno de nosotros define, o sea, el INVIMA no lo tiene definido, que un artículo con dos, no, usted define. Cuando ustedes van a hacer un trabajo o cuando lo hicieron en la universidad o para un posgrado, ¿cómo hacían un trabajo? Con un solo artículo científico para soportar toda una teoría. No, se toman el trabajo de buscar. ¿Qué información mínima va a tener los estudios? ¿Sí? Porque, por ejemplo, en el tema de los estudios, aquí, yo miro que esto se me fue en desorden, qué pena. Vamos a hablar un tema de los estudios clínicos, ¿sí? Digamos que la norma en ninguna parte a mí me habla de estudios clínicos, me habla de estudios técnicos, experimentales, científicos, otros. Como tal, estudios clínicos no se requiere, porque cuando yo hago un estudio clínico, ¿sí? Yo estoy buscando una enfermedad, entonces por lo tanto ya el cosmético no aplica. Digamos que es una forma que encontramos nosotros de dirigirnos a ciertos estudios que demuestran la eficacia, que son evaluaciones instrumentales, evaluación de factor de protección solar, ¿sí? Evaluación sensorial, in vivo, in silico, técnicos, ¿sí? E instrumentales. Ese es el tipo de estudios a los que se refiere la decisión 833. No son estudios clínicos, porque realmente en este trabajo de aprender a manejar el vocabulario que corresponde, pues al INVIMA también se le hizo
Yo les hice también a ellos como su llamado, como su consulta de venga, porque los funcionarios me piden un estudio clínico. Tuve hasta respuestas por parte de funcionarios de un estudio médico, ¿sí? Donde en algún momento me pedían, ver, usted debe presentar un estudio médico que demuestre que el cosmético que está trabajando no es para tratar una enfermedad. Yo les decía, venga, no tiene sentido. Vuelvo y les digo, detrás de la pantalla hay un funcionario, como nosotros, trabajando. Con ellos se puede conversar. Va a depender de qué tanto afán tengamos nosotros de que el producto salga al mercado, con qué tanta planificación hicimos el diseño del producto, ¿sí? Entonces, volvemos aquí al tema del estudio clínico. De estudios. Todos los estudios que yo presente al INVIMA tienen que ser realizados en Delivery, en CECIF, este tipo de empresas que se dedican a esto. No. Yo como director técnico puedo definir qué estudio hacerlo si tengo las herramientas. Puedo hacer un estudio de mercado con consumidores, pero yo tengo que definir con todo el rigor que corresponde, el protocolo, el objetivo del estudio, la metodología, cómo voy a interpretar los estudios, ¿sí? Porque esa es la función del director técnico, ¿sí? Definir las recomendaciones técnicas para hacer las cosas, sea producción, sea un desarrollo, sea las justificaciones de las bondades. Y al final, pues el estudio tiene que tener unas conclusiones y unos objetivos que se hayan logrado. Normalmente se logró demostrar que al 20% de las personas la crema sí le funciona, un ejemplo, pues, y que se hace bajo una escala hedónica, ¿sí? Por eso, pues, mi recomendación, vuelvo y digo, hay que estar leyendo, hay que estudiar. No se nos puede olvidar estar estudiando porque el mundo sigue cambiando y nosotros no nos podemos quedar con los conocimientos, por ejemplo, en mi caso, que adquirí hace 18 años que salí de la universidad. Hay que estar en constante renovación, ¿sí? ¿Cuántas muestras mínimas debería hacer yo ese estudio? ¿Cuántas son suficientes? ¿Cuántas son oportunas? ¿Cuáles son verificables? Me he encontrado esa pregunta muchas veces. Lili, si yo hago un estudio con 5, justifica. Si yo hago un estudio con 200, justifica. Tú lo debes de definir, tú lo defines, pero es de tener criterios científicos para tomar la decisión, para garantizar la información, ¿sí? Recordemos, para garantizar que la información sea clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, precisa e idónea. Un ejemplo, si yo hago un estudio de un champú capilar sobre niños de 6 a 12 años, ¿sí? Donde se ve que el cabello es hidratado, suave, pues no puedo salir a decir en mi proclama que el champú sirve para toda la familia, ¿sí? Porque efectivamente pues hice el estudio sobre niños. Si voy a referirme a que el champú tiene un estudio clínico, ¿sí? Pues tendré que colocar la nota aclaratoria, que yo sé que a muchos no les gusta, en especial a las personas de mercadeo, que es el asterisco por atrás y definir a qué se le hizo. Pero es que eso es parte de la información clara, ser exactos. Bueno, ¿cuáles son buenas prácticas para definir proclamas? La verdad, el derecho es desde un principio definir claramente el propósito, la formulación y los beneficios esperados. No esperar haber hecho la crema, ¿sí? Un ejemplo, hice la crema, a ver qué beneficios le pongo. Porque son ejemplos, pasa así, después de que hicieron el producto, dice, bueno, me dice el cliente, es que yo quería que la crema fuera para las arrugas, me gustó cómo está, me gusta la textura, pero yo quería que fuera por arrugas. No, el producto ya está hecho, ¿sí? Entonces, lo ideal es definir bien el tipo de producto, cuál es el propósito y para qué lo quiero, para que desde un momento en el que se haga la selección de las materias primas, se haga cuidadosamente, se haga con el rigor, se haga con la investigación que corresponde. Otra, los proveedores son nuestros aliados estratégicos del proceso. Nuestros proveedores, porque nosotros no hacemos las materias primas, nosotros no tenemos cómo saber de dónde salieron, no tenemos cómo saber si efectivamente son 100% naturales, pues eso no existe. No tenemos cómo saber si son de origen animal, no sabemos si es obtenida a través de biotecnología, ¿sí? Entonces, la comunicación con el proveedor y la información confiable del proveedor es muy importante, porque al final es lo que te va a soportar el producto ante un proceso de investigación, ante unos soportes que tengas que demostrar y tengas que presentar. Artículos bibliográficos con fundamento científico, ¿sí?
también es necesario tenerlos, hacer la investigación, cómo va a funcionar, porque los mismos artículos ya alguien se tomó el trabajo de investigar, de saber a qué pH funcionaba, cuál es la concentración que hay que trabajar, cuáles son buenas prácticas de análisis, ¿sí? Y para mí el infaltable, yo no sé ustedes, el diccionario. El diccionario para mí es el infaltable, porque muchas veces nos estamos preguntando cosas como, ¿puedo hacer una crema que sea antiacné? ¿Puedo colocar acné? Si coloco acné me pasa la proclama. Hombre, me voy al diccionario, me voy qué dice la RAE sobre esa información y lo primero que me va a decir es enfermedad. Como ya me lo dijo desde un principio, que un cosmético no trata enfermedad y yo hoy voy y busco la palabra y dice enfermedad, ya, no tiene alcance, no lo puedo trabajar, no es proclamable y absolutamente está por fuera del alcance de un cosmético. Entonces, ¿qué sentido tiene ponerle acné? Ah, es que hay productos de Estados Unidos, en Estados Unidos que tienen acné. Sí, señores, yo trabajo en Colombia, yo soy director técnico en Colombia, ¿sí? Mi responsabilidad es velar por la seguridad del producto en Colombia, ¿sí? Entonces también nos tenemos que ubicar dónde estamos, a quiénes estamos cuidando, a quiénes estamos cuidando y protegiendo los consumidores colombianos, las empresas colombianas. Entonces, señores, tenemos que hacer las cosas como corresponde en nuestro país. Vamos a mirar los soportes técnicos de un proveedor que me entrega. Un proveedor me entrega, por ejemplo, un estudio y yo lo miro. Ve, voy a revisar el mecanismo de acción, tomarnos el juicio. Y el mecanismo de acción del activo que sea dice, su acción está centrada en las células adiposas ubicadas en la dermis. Ya, no siga. No siga porque ese ingrediente no le sirve. Está fuera del alcance del cosmético. Entonces, ¿usted qué va a decir ahí? ¿Usted qué va a hacer ahí? Entonces, realmente el tema de proclamas no tiene, sí tiene su ciencia, pero no es tan difícil. Es dedicarle tiempo, de verdad dedicarle tiempo y entender qué es sanitario y qué no es sanitario. ¿Qué no es sanitario? Producto 100% natural. No es sanitario, no tiene vigilancia por parte del INVIMA. El INVIMA no te lo va a vigilar, no te va a decir si está bueno o está malo. Eso le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio va a ir donde ti o te va a hacer un oficio y te va a pedir los soportes de esa proclama de 100% natural. ¿Sí? Entonces ahí es cuando nosotros nos tenemos que ir a una ISO o a una teoría que tienen definidos cuando es 100% natural. Ah, es que al cliente le gusta, sí, pero no es legal colocarlo, no es 100% natural. Ah, ¿cómo lo podría utilizar? Lo puedes utilizar, contiene materias primas de origen natural. Esa es una forma de decirlo, también se puede trabajar así. Es que el producto es 100% vegano. El INVIMA no le va a opinar sobre eso a usted, para nada. ¿Por qué? Porque hay una afectación de la salud, no hay una afectación de la salud si el producto es vegano o no es vegano. ¿Por qué? Muy sencillo. Es que los cosméticos no son para comer. Como los cosméticos no son para comer, no tiene nada que ver, porque el tema vegano viene originario de la alimentación. Solamente que el tema de mercadeo cada vez se va volviendo más grande, ¿sí? Y esos términos nos empiezan a arrastrar a nosotros. Nosotros tenemos que ser muy conscientes, ser muy capaces de explicarles a nuestros jefes, a nuestros empresarios, a nuestros emprendedores, qué palabras sí debería poder utilizar y cuáles no, y cuáles están dentro del producto. Vegano no, 100% natural no. Sí, esos productos no te los va a revisar el INVIMA, no te va a decir sí o no, te los va a llamar la Superintendencia de Industria y Comercio en el momento que corresponde, sí corresponde. Ah, es que llevo muchos años con la misma fórmula y nunca me ha pasado nada. Muy bueno que nunca le haya pasado nada, no quiere decir que no le vaya a pasar. Una muy buena práctica que les voy a recomendar a todos es que seamos muy claros con los soportes en, en el expediente que nosotros enviamos al INVIMA. Tomémonos el trabajo de generar las conclusiones, de hacerles unas clasificaciones, ¿sí? Como las proclamas, mejora fuerza y brillo capilar. Mayor, por ejemplo, un ejemplo, mayor resistencia capilar, intensifica el brillo. Entonces, tomémonos el trabajo de simplificarle la vida a la otra persona que está allá y es representa un riesgo para la salud, para el ser humano. No. Si me mejora la fuerza o el brillo capilar y no es verdad, yo me voy a enfermar. No. Mejorar la fuerza y el brillo capilar
es una indicación terapéutica. Cuando hoy la busco el diccionario, no. La aplicación local a ser usada es en diferentes partes del cuerpo, epidermis, sistema piloso y capilar. Sí, hasta ahí el producto es cosmético. Esas proclamas son cosméticos. Ahora bien, me voy a mi proclama, que es la que voy a utilizar en la etiqueta. Aquí está, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Entonces decimos, mi objetivo es en tal materia prima que voy a anexar en este documento, yo puedo evidenciar esta información que tiene sus estudios, que tiene la información que me dice al 1%, 2%, exactamente lo que lleva, me da estas proclamas. Entonces quiere decir que a través de esta bibliografía yo sí puedo soportar estas proclamas y se las voy a colocar al INVIMA ahí completo, completo para que ellos lo puedan leer. Anexo la ficha técnica, anexe la completa. No pongamos pedacitos, anexe la completa porque al otro lado hay una persona que las puede leer, ¿sí? Que las puede revisar. ¿Y por qué se los digo? Que ojalá dejemos toda la información en el expediente, porque cuando hay un proceso de investigación, cuando hay un proceso de demanda, cuando hay un proceso de llamado, la superintendencia le pide el expediente completo al INVIMA y el INVIMA se lo envía completo a la SIC, ¿sí? Y el hecho de que llegue completo allá permite que los abogados de la SIC lo puedan leer y uno puede desde un principio decir toda la información está soportada allá. También, ¿por qué? Porque es una actividad que es enriquecedora, porque yo hoy en el proceso de diseño puedo decir, ve, yo creería que esto lo puedo justificar así, pero con el tiempo se me olvida, ¿sí? En cambio, si uno hace la tarea juiciosa de un principio, créame que es más fácil hacerlo. Bueno, pues este es como un conversatorio chiquito. Me gustaría saber ustedes qué opinan, qué preguntas tienen. Muchas gracias, Lili, por este resumen tan chévere que acabas de hacer. Espero que a todos les haya gustado. Como les digo, esperamos que este sea el primero de muchos que tengamos en el área de cosméticos. Como decía la profe Mónica Ledesma, ahorita es el primero. Entonces, podemos proceder a las preguntas. A mí también me gustaría que fuera así más conversadito, entonces las personas que tengan preguntas pueden ir alzando la mano y abren el micrófono y le van preguntando directamente a Lili acerca de cualquier inquietud que tengan. Por aquí por el chat tenemos una pregunta. Sí Dice, es. Recurso Humano pregunta, ¿existe un canal para poder consultar el tema de alguna duda de las proclamas? Para consultárselos al INVIMA, sí, uno puede hacer una consulta al INVIMA a través de una PQR, ellos tienen el link y no hay que hacer un memorial, no hay que hacer nada, tú puedes colocar ahí la pregunta simplemente de la duda. ¿Qué te recomiendo cuando hagas como este tipo de preguntas al INVIMA? Es que coloques que de acuerdo a la 833 encuentras que tal producto o tal proclama, si tienes una duda, que diga, por ejemplo, la proclama antiestrías se considera una proclama de tratamiento de medicamentos, se lo puedes preguntar y ellos te van a contestar, ¿sí? También se le pueden pedir citas al INVIMA y te va a atender un funcionario, las citas están alrededor de 15, duran 15 minutos y ellos te orientan y si tienen dudas ellos mismos van y preguntan. Lo importante es que tengas como el tiempo y la paciencia para hacer la consulta. Y la verdad, yo creo que lo ideal es que uno pueda hacer esas preguntas con tiempo. A la SIC lo mismo, toda entidad privada y pública deben de contestar los derechos de petición. Yo incluso también tengo derechos, por ejemplo, todo el tema, parte de lo que vimos de proclamas, son preguntas y derechos de petición que yo le he hecho directamente a la SIC y al INVIMA. Yo se las hice al INVIMA primero y se la hice primero a la SIC y se las hice en paralelo al INVIMA. Y la SIC automáticamente al cabo de 2 días me contestó que corría la consulta al INVIMA porque el INVIMA era quien tenía la autoridad para contestarme el tema de proclamas asociadas a la salud. Y ya el INVIMA me generó la respuesta una a una de las que les he estado mostrando. Entonces, sí, a ambos se les puede preguntar
todos tienen lo mismo, un link de quejas y reclamos, y por ahí te van a contestar. Lo mismo que nosotros como empresas tenemos que contestar cuando alguien nos hace una consulta como un consumidor. Entonces, un consumidor nos puede hacer la pregunta sobre un producto, obvio. También decir que no se puede compartir la información porque esa información confidencial es una respuesta. ¿Sí? Entonces, no solo aplica para las entidades, sino que también aplica para las empresas privadas. Incluso eso tiene unos tiempos, son alrededor de 15 días hábiles, si no esté mal, para contestar. Y también pregunta por aquí Gerardo en el chat, ¿por qué el INVIMA últimamente está rechazando proclamas? Pues mira, a mí que me ha pasado, porque he tenido algunos rechazos de proclamas, y era lo que yo les contaba, el INVIMA no fabrica, el INVIMA no hace productos. Entonces el hecho de que yo anexe un documento, ejemplo, yo anexé la glicerina, y por allá en mi tabla de proclamas dije que es que era humectante, pero en ninguna parte hice la explicación, como la conclusión, como venga, la glicerina está reconocido en tal artículo porque penetra la piel así, así, y por eso se le otorga la función de la glicerina, que fue el ejemplo que les di ahorita, y me da la humectación, el INVIMA te lo recibe. Pero lo que pasa es eso, es que no estamos explicando, no estamos siendo conscientes que para que el trabajo de ellos sea claro. Y más que el trabajo de ellos, es el trabajo nuestro. Nosotros tengamos la claridad de por qué es la proclama. ¿Sí? Cuando tú le haces la explicación a ellos, así, como le digo yo, como mascadito con plastilina, la proclama pasa. Tiene que ser que la proclama, estemos hablando de un tema que para ellos tenga incidencia en la salud. Un ejemplo, los repelentes. ¿Sí? Repelente es una proclama que tiene incidencia en la salud, porque si finalmente yo me estoy echando un repelente y me voy, qué sé yo, para el Amazonas y el repelente no funciona, no es eficaz, a mí me van a pecar allá diferentes vectores que me pueden terminar enfermando. Entonces ese tipo de proclamas que si no son verdad, me puede generar a mí una enfermedad si requieren estudios y requieren ellos que se les explique más. Listo. Por acá Jennifer Cifuentes pregunta, ¿estas proclamas son permitidas en un producto cosmético, en específico esta? Matifica el tono de la piel, minimiza poros, puntos negros y espinillas, ayuda a reducir la secreción de la grasa. Pues a ver, realmente lo que habría que hacer es verificar una a una, de acuerdo al activo que yo tengo, que estoy trabajando, ¿sí? El alcance dentro de la piel, o sea, que estoy trabajando dentro de la epidermis, ¿sí? ¿Qué es matificar el tono de la piel? Un ejemplo, ¿cómo lo soportamos? Para mí matificar es que unifica, ¿sí? Entonces, si yo tengo demostrado que ese activo tiene ese mecanismo de acción en la epidermis y que cuando yo me lo aplico, ¿sí? Empieza a emparejar el color, que es lo que yo voy a llamar matificar, ¿sí? Obviamente me voy al diccionario a ver qué significa matificar, sí la puedo utilizar, pero también yo me voy, puntos negros, tengo que mirar el alcance de los puntos negros están en la epidermis, ¿sí? O bajan más de la epidermis y van a la dermis. Si yo ya tengo un punto negro que está en la dermis, pues no me va a aplicar. Otra cosa es que yo haga la claridad, que mi activo te ayuda a combatir los puntos negros ubicados en la epidermis, ¿sí? Con el asterisco y aclaro en la parte de atrás, claro que sí podría. Ayuda a reducir la secreción de la grasa. Pues hay activos, por ejemplo, el ácido salicílico, que cuando entramos a los listados del INSI nos dice que es seborregulador, o sea, es una proclama, es una función que está aprobada para cosméticos, ¿sí? Colombia tiene varios listados cosméticos, varios listados permitidos. Entre esos está el del COSIN, que es el que todos consultamos porque es el más sencillo, es más fácil, más entendible y es gratis, ¿sí? Y tú te puedes ir al COSIN y bajar el listado de las funciones que ellos tienen permitidos. Y ahí te vas a encontrar palabras como esas, ¿sí? Seborregulador, sí, está permitido. Claro, hay que tomar el rigor científico de mirar, porque el ejemplo que yo les di, por ejemplo, ¿qué? El ácido salicílico tiene un informe de seguridad que hay que hacerle doble clic, abrirlo y leer, ¿sí? Yo lo abro y lo leo. Y ahí voy a encontrar qué concentraciones sí puedo utilizar, qué concentraciones sí me permiten decir que es seborregulador, un ejemplo, ¿sí?
pero hay que leerlos porque no lo hacen, no hacemos la tarea de abrir y darle doble clic a los informes que están ahí ubicados. Por ejemplo, aquí me preguntan, ¿fortalece el sistema piloso? Volvemos a lo mismo. Si tengo la evidencia y los soportes de que lo fortalece, sí, siempre y cuando el mecanismo de acción esté dentro del folículo. Si ese fortalecimiento del sistema piloso no está dentro del folículo, sino que está atrás, por fuera, en la dermis, no lo puedo trabajar. Entonces, todo va a depender de los activos y su mecanismo de acción. Esa es la dificultad. No es solo tomar una palabra, traerla y pegarla en un cosmético. Es tener el rigor científico de leer mis mecanismos de acción. Aquí alguien está levantando la mano. DJBC quiere preguntarle algo directamente a Lili. Hola, hola Carlos, ¿cómo estás? Qué pena. Soy Vale. Diana Betancourt, ¿cómo han estado? Hola Diana, ¿cómo estás? Adelante. Bien. Liliana, buenas noches a todos. Ven, es que quería, dentro de toda la exposición que tú hiciste, hacer énfasis con respecto a los estudios clínicos que tú comentas que se deben presentar. Es que es supremamente importante y es una observación que le quiero hacer a todos los colegas, de que dentro de los estudios clínicos recuerden muy bien establecer la formulación, porque se ha evidenciado que hacen estudios, pagan estudios clínicos y cuando uno va a verificar, la fórmula no está completa la fórmula, no hacen referencia a los ingredientes y cuál es el objeto de estudio. Entonces muchas veces esos estudios clínicos se pierden porque no hay claridad en la información. Muchas veces omiten la fórmula, no sé si por temor a que la copien o a lo que sea, pero muchas veces cuando uno va a comparar el producto con respecto al estudio clínico debe coincidir la formulación. Y muchas veces los estudios clínicos no la reportan porque no la mandaron o por X o Y razón o porque no la querían montar, lo que sea. Entonces, eso muchas veces anula el estudio como tal, porque no estamos hablando si el producto que se está comercializando en realidad sí tiene los componentes bajo el cual se hizo el estudio. Eso pues como por un lado respecto a lo que tú comentabas ahora. Y con lo otro de las proclamas, con la consulta que estaban haciendo ahí con respecto a la celulitis, a las espinillas, a los puntos negros, pues es que ahí hay un punto y una línea muy delgada entre lo que es terapéutico y no. Generalmente si uno ve la definición, ve que puntos negros y espinillas son catalogados un tipo de acné. Entonces, por ende, también se tiene que justificar muy bien para que no sea rechazada esa proclama por lo que tú decías, que es que en realidad se ha evidenciado mucho y agradezco en parte que has hecho mucho énfasis con el tema del INVIMA en el estudio que se realiza los dossier, es que presentan una información técnica muy deficiente. Entonces, muchas veces cuando se va a evaluar, que eso se evalúa es post comercialización, que eso es otra cuestión que la gente debe entender, que cuando se le da la notificación sanitaria a un producto cosmético, pues no quiere decir que esté aprobado. Puede que a los 2 o 3 meses a usted se la suspenda. ¿Por qué? Porque ya se hizo la evaluación técnica respectiva, que generalmente es post-comercialización de lo que se presentó. Entonces ahí es donde vienen los requerimientos, ahí es donde vienen para aclarar muchas situaciones porque muchas veces la información está incompleta. Entonces simplemente les quería como dejar esas anotacioncitas porque es muy importante que lo tengan en cuenta. Y el tema de justificación, también hemos notado que muchas veces cuando anexan la información técnica, como dices tú, es incompleta. Entonces colocan el pedacito del estudio técnico donde dice que sirve para tal, pero no anexan el resto de la información donde empiezan a explicar las concentraciones, cuáles son los inconvenientes, cómo se pueden utilizar, en cuál producto cosmético no, sí. Entonces uno no se puede colocar a consultar una información que le debieron haber llegado del comienzo, sino que uno simplemente dice, complétela o complete o no es suficiente o no se ajusta, porque son muy resumidos, o sea, queriendo simplemente enfocarse en un tema, como se decía ahora, no presentan todo completo. Y en el todo completo es donde está el resto de la información que le puede avalar o no la proclama que se está pidiendo. Es eso simplemente, muchas gracias. Muchas gracias, Diana, qué gusto saludarte. Gracias, Carlito, igual. Muchas gracias, ¿verdad? Por Exactamente. esas Por ejemplo, cosas. si uno hace un estudio clínico, ¿sí? O un estudio técnico, como lo queramos llamar, ¿cómo de verdad demuestro que esos resultados corresponden a esa formulación? ¿Sí? Entonces, finalmente hay que dejar la fórmula o mínimamente los activos, ¿sí? Porque es lo que me va a demostrar la eficacia, como mínimo. ¿Sí? Entonces, es por eso que yo les hacía también énfasis que no todos los estudios los tenemos que hacer externos. Hay estudios que yo puedo hacer internos y es mi información. Entonces, yo puedo tener mi fórmula
porque la estoy custodiando yo, la tengo que hacer con todo el rigor que corresponde, ¿sí? Entonces, al final, estamos hablando de un cosmético que puede tener un alcance de generar efectos en la salud. Tiene que cumplir todo el rigor normal. El hecho de que no sea medicamento no significa que no haya que hacer el rigor del producto. Finalmente son cosas que nos estamos colocando nosotros en la piel, en nuestro cabello. Y bueno, digamos que yo siempre me lo pienso. Yo, esto sería algo que se lo echaría a mi hija, ¿sí o no? ¿Se lo echaría a la sobrina? ¿Sí o no? No, no. Yo quiero que lo que ellas compren sea algo bueno y que no los vaya a enfermar, ¿sí? Y también yo creo que es válido y es difícil, no voy a negar, porque también es válido y es difícil uno tenerle que decir al empresario, al jefe o al emprendedor, venga, lo que usted está pidiendo es imposible. O sea, un ejemplo, yo no tengo como con 2.000 pesos, por así decirlo, hacerle a usted un tónico anticaída. Eso no es imposible, porque primero, pues no hay como pagar un estudio de ese tipo de caída que queremos soportar. Entonces también es válido, es parte de nuestra responsabilidad levantar la mano y decir, yo no puedo hacer eso. Ah, que es que en otra empresa me lo hacen. Vaya que se lo hagan allá. ¿Sí? Recordemos que nosotros estamos cuidando a Colombia y a nuestros colombianos. Muchas gracias, Lili. Aquí pregunta Camilo. La 833 dice que los estudios técnicos se deben hacer sobre el producto terminado. La bibliografía de soporte que se encuentra en bases de datos, los estudios no se hicieron sobre el producto terminado que uno desarrolló. ¿Cómo se justifica la proclama antes, entonces, con la bibliografía? No, 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 no. A ver, lo primero es que la 833 me habla que yo tengo que hacer estudios técnicos sobre la fórmula del producto para aquellas proclamas cuya no veracidad tenga una incidencia en la salud. Digamos que los generales que todos conocemos son el repelente, ¿sí? El protector solar, que se tiene que hacer sobre la formulación, no sobre una teoría. ¿Sí? Es para estos casos donde yo tengo que aplicar el estudio sobre el producto. Del resto se puede con bibliografía. Gracias. Bueno, aquí en el chat le estamos recordando que por favor nos ayuden diligenciando la asistencia. Eso nos ayuda mucho para saber qué otros temas de interés tienen y para tener sus datos también para invitarlos a próximas cositas que organicemos, próximos eventos. Entonces, si nos ayudan con la asistencia, vamos a tener sus datos y les vamos a poder compartir cualquier información que puede ser de su interés. Bueno, continuemos por acá. Pregunta iPhone Andrés Atos. Pregunta, ¿se puede colocar ayuda o previene las estrías o celulitis? Volvemos a lo mismo, depende de mi mecanismo de acción del activo que yo voy a utilizar y el soporte que voy a utilizar. Ojo, también es válido, yo puedo hacer un estudio, pues yo puedo coger, ¿qué voy a hacer? 20 muchachas que tienen estrías e hice la crema, le tomo foto antes y después, ¿sí? Las van a hacer el mismo ejercicio, pues no van a hacer cosas diferentes, voy a tratar como de unificar la población, miro su edad, mujeres, y empiezo a aplicarles la crema. Al cabo de 2 meses, vuelvo y miro las fotos, disminuyeron las estrías, pero con el rigor que corresponde. Hombre, la estría inicialmente tenía 2 centímetros y al cabo de 3 meses ya no es de 2 centímetros, sino que es de 1. Entonces la estoy tratando, ¿sí? Estoy organizando la piel, la primera parte de la epidermis. Eso es un estudio, no lo tengo que pagar externo, lo puedo hacer interno, ¿sí? Pero mi director técnico o el de investigación y desarrollo tiene la capacidad para hacer ese dimensionamiento científico. ¿Sí? Y lo puedo soportar, no hay ningún problema. Me quiero soportar sobre los activos. Hombre, tengo que revisar los activos, cuál es su alcance, cuál es su mecanismo de acción, si están permitidos o no están permitidos. En ocasiones, pues digamos que durante mucho tiempo en Colombia vinieron muchos activos de muchos países que cuando tú ibas a mirar el mecanismo de acción estaban súper lejos de ser un cosméticos. Tenían acciones en la dermis, ¿sí? Y uno se encontraba con personas que le decían, Lili, pero es que tiene estudio clínico. Y yo, sí, tiene un estudio clínico. Nadie está diciendo que el producto no hace la tarea. Lo único es que el mecanismo me está confirmando que no es un cosmético, que no debería estar en esta categoría. Su estudio clínico existe y es válido y fue eficaz. Lo único que me confirma es que no es un cosmético, no debería estar en esta categoría. ¿Sí? Bueno, pregunta iPhone de Luisa. ¿Cómo se puede justificar la proclama de crecimiento de cabello si están pidiendo estudios clínicos, pero las fichas técnicas que me facilita el proveedor de materia prima sí justifica esta proclama y aún así me piden este estudio de producto terminado?
Pues a ver, digamos que hay varias formas. Uno es listo, tú consigues y puedes hacer un estudio clínico. O acuérdese que el INVIMA no me pide estudio clínico, me pide estudio técnico. ¿Sí? Entonces, un estudio técnico, tenemos, pues bueno, hay laboratorios que te pueden hacer un protocolo sin que nos tengamos que ir a esos costos de 50 millones, ¿sí? Ahí tenemos Secoltec, Fibrates, ¿sí? Que estaban desarrollando ese tema de proclamas que nos podían ayudar a soportar eso, porque yo finalmente puedo coger una persona, varias personas, utilizar la aplicación del producto, se toma una foto tiempo uno, después al otro mes, a tal cosa, y uno puede mirar cuántos folículos pilosos crecieron, cuántos cabellos hay de más, ¿sí? Que se hace con fotografías, no son estudios clínicos, pero los podemos hacer a nivel instrumental. Y te estoy hablando que de prácticamente de un estudio de, qué sé yo, de 40 millones, podemos estar hablando de un estudio de 5 millones que sí se puede hacer. Un estudio que tú también puedes hacer, se consigue este capilógrafo, ¿sí? Y lo podemos implementar en el laboratorio. Voy a dar un ejemplo, no quiere decir que sea así, sino que nosotros le ponemos el rigor científico. Me compro un capilógrafo, el capilógrafo tiene, no me acuerdo qué resolución tiene, pero te podrá valer 400.000 pesos. Coges una población definida de mujeres y de hombres y así decides. Sacas tu producto que lo tienes con los activos que los adquiriste y lo estás utilizando a la concentración que corresponde, ¿sí? Porque también pasa que compran el activo muy claro dice la bibliografía al 5% y lo ponen al 2%, ¿sí? Entonces lo pones a la concentración que correspondes y empiezas con las personas. Bueno, no va a cambiar la dieta, todos van a seguir la dieta así, para unificar el estándar. Y le empieza a tomar foto cada semana a la misma parte. Foto, 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 y vas levantando la estadística. Al final, con la rigurosidad del caso, pues levantaste un estudio y no te gastaste 50 millones. O sea, sí se puede. Pero es ahí donde tiene que entrar nuestro expertise técnico como científicos. Son experimentos que nosotros podemos hacer. Había visto la mano levantada de Gerardo. Sí. Ya no lo veo. Pero ojo pues que hay que tener mucho cuidado, vuelvo y digo, es que si usted me dice que me está haciendo un producto anticaída para tratar la alopecia, pues volvemos al ejemplo del acné, ¿sí? Alopecia, enfermedad, no. Y hay que tenerlo mucho cuidado también con eso, que es como, pienso yo que una de las partes donde más se peca. Gerardo, ay, perdón. Doctora, buenas tardes, ¿me oye? Sí, señor. Doctora, es que yo quisiera ser un poquitico insistente en lo que todos hemos tocado aquí, que son las respuestas del INVIMA. Yo cuando le hice la pregunta de que por qué están devolviéndola esto, pues ya, yo ya no sé ni qué colocar en las etiquetas, porque todos lo están devolviendo. Ahí le escribió ahorita una que colocamos para un producto capilar, colocamos fortalecimiento del sistema piloso, ¿sí? Y me dice ellos que el estudio sobre producto terminado. Le dije, tengo el estudio clínico el estudio del proveedor de la materia prima donde especifica, dijo, no, Gerardo, claramente el funcionario del INVIMA me lo dijo, me dijo, no nos sirve de materia prima, tiene que ser producto terminado. Le dije, pero es que es un estudio muy costoso, señor. Dijo, entonces no lo coloque, fue la respuesta tajante. Entonces ya uno no sabe ni qué hacer. Por eso su merced cuando nos dice ahorita de que hacer todo lo que sea, sí, son, digamos, opciones, pero lo que yo quisiera decirle, pues veo que usted tiene alguna cercanía y muy seguramente tiene mucha credibilidad ante el misma, es decirle a ellos cómo podemos moderar esto y cómo podemos manejar esto, porque ya se está volviendo y ya ni siquiera, o sea, ya en mi caso ya ni siquiera hay que colocarle, yo manejo un laboratorio, un laboratorio de maquila, de cosméticos, y ya los clientes no saben ni qué, pues, qué Gerardo que le colocamos, entonces yo le dije, pues ya uno se ve en una impotencia tal que ya está uno hasta credibilidad puede estar llegando a perder. Le agradezco me pueda colaborar con alguna orientación al respecto. Pues, Gerardo, si quieres, pues, me diligencia la información y después conversamos y yo le pego una revisadita a usted cómo está soportando sus proclamas. Porque créame que Con yo gusto, también tengo un laboratorio maquilador y yo tengo esas proclamas. Hay que ser es muy juicioso en los soportes, ¿sí? correcto, Vuelvo y digo, correcto. va en Entonces, la rigurosidad de los soportes que uno entregue, la explicación y la claridad. Vuelvo e insisto.
el funcionario que está al otro lado no es un funcionario que se dedique a esto, ¿sí? Es un profesional al que uno tiene que tratar de hacerle las tareas fáciles. Porque Sí, yo me he doctora, encontrado ¿dónde con le puedo varios escribir? colegas. Ah, ¿A dónde le puedo escribir? ahí se le escucha ¿A qué entrecortado, correo? don Pilar. Ah, ¿Dónde bueno, te yo al puedes principio, escribir? Doctora, al ¿qué principio del correo? chat les coloqué un linkcito. Ah, bueno, se lo voy a poner. Ay, no lo tengo. Bueno, doctora, Espérame. gracias. Listo. Bueno, por aquí no veo más preguntas. Bueno, Lili, no, yo creo que no hay más preguntas por hoy. De todas maneras, de nuevo agradecerte por tu amabilidad, por compartir tu conocimiento, toda la experiencia que tienes. Lili es una persona que está muy dispuesta siempre a ayudar a la gente, supremamente generosa con su conocimiento y con toda la experiencia que tiene. Eh, la verdad que también muchas gracias a todos ustedes por asistir, por aceptar las invitaciones de nuestra facultad. Esperamos que por favor nos ayuden a los químicos farmacéuticos que no nos hayan ayudado con las encuestas. Por favor que nos ayuden. Digamos que es algo que es una necesidad de facultad, de programa para obtener la reacreditación, o sea, para poder seguir funcionando como programa de química farmacéutica. Un símil con lo que hacen ustedes. Es como si pierden la certificación para poder seguir funcionando sus laboratorios. Entonces, eso tenemos que hacer nosotros desde los programas ante el Ministerio de Educación, soportar con un montón de estudios y eso, entonces, de estudios. Entonces, para esto son esas encuestas. Acá les tenemos unas que son para egresados, que es una de apreciación y otra de impacto en estos egresados. Entonces, les pedimos encarecidamente que nos ayuden con esto. Entonces yo creo que hasta hoy pues, es como lo que teníamos para compartir. Les agradecemos a todos por haber aceptado también la invitación, por estar hoy tan juiciosos conectados con nosotros. Hoy ya que son como más de las 7:30 por acá de la noche, 7:34. Entonces les deseamos una feliz noche y esperamos que sigan correspondiendo a todos los eventos que los invitemos. Muchas gracias. Feliz descanso. Listo.